Vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes y a la vez más desconcertantes de la fe cristiana. ¿Cómo es posible que un ser infinito quepa, por así decirlo, en un cuerpo finito? La idea de que el Verbo se hizo carne. Pues bien, hoy, con el Evangelio de Juan en mano, vamos a ver qué significa esto de verdad y sobre todo en qué se basa. Y aquí lo tenemos, Juan capítulo 1, versículo 14. Esto no es una simple metáfora poética, es ni más ni menos que la tesis central sobre la que se apoya todo el cristianismo, una proclamación monumental. La pregunta es obvia: ¿qué pruebas presenta el apóstol Juan para sostener una afirmación tan extraordinaria? Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir bien qué significa eso de que el Verbo se hizo carne. Luego analizaremos 4 pruebas que el propio texto nos ofrece. Y todo esto para llegar a la gran conclusión, la revelación de la plenitud de Dios en Cristo. Empecemos por el principio, por el concepto fundamental. Esta idea de que el Verbo se hizo carne tiene un nombre teológico muy concreto y es clave para entender todo lo que viene después. Hablamos, claro, de la doctrina de la encarnación. A ver, que quede claro. La encarnación no es que Dios fingiera ser un hombre, o que un hombre se convirtiera en Dios. Nada de eso. Significa que el ser divino, el Verbo, tomó una naturaleza humana completa, con todo lo que implica, pero sin dejar de ser plenamente divino. Es una unión, no una sustitución. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué la palabra carne? Juan podría haber dicho cuerpo, persona, ser humano, pero no, eligió carne. Y esa elección, creedme, no es casual. Tiene una razón de ser muy específica. Y aquí está la clave para entender la profundidad de todo esto. Ojo, cuando la Biblia habla de carne, no se refiere solo a la piel y los huesos, no. Carne es un concepto mucho más profundo. Representa a la humanidad en su estado caído, débil, corruptible y mortal. Así que, cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne, el impacto es brutal. No está diciendo solo que se hizo humano, sino que asumió nuestra condición más vulnerable, la más frágil, para poder redimirla desde dentro. Muy bien, pasemos a la primera prueba, porque Juan no se limita a soltar una afirmación increíble, sino que empieza a presentar evidencias. Y la primera es lo que la gente vio con sus propios ojos. La palabra griega original que se traduce como vimos en el versículo implica una observación física, directa. No es una visión, no es un sueño. Juan insiste, él y otros fueron testigos presenciales. Vieron la divinidad de Cristo manifestada en un cuerpo de carne y hueso. Para entender la magnitud de lo que vieron, es fundamental este concepto del Antiguo Testamento, la gloria Shekinah. Era básicamente la manifestación visible de la presencia de Dios. Lo que Juan está diciendo es algo radical. Esa misma gloria, esa presencia divina que antes se veía en una nube o en el templo, ahora habitaba en un hombre, en Jesús. Y quizá el testimonio más potente viene de alguien a quien no se la podían colar, su propio hermano, Santiago. Imaginaos, después de crecer juntos, de compartir casa, no le llama mi hermano, se refiere a él como nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Es una prueba demoledora de la divinidad que presenció de cerca en su propia familia. Vamos con la segunda prueba, que se apoya en la primera. Juan pasa de los testigos oculares en general al testimonio concreto de una figura profética de un peso enorme en aquella época, Juan el Bautista. Pensemos que el Bautista era considerado el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Su visión era preparar el camino para el Mesías. Por lo tanto, su palabra, su testimonio, tenía una autoridad tremenda para la gente de su tiempo. Esta frase es un juego de palabras teológico increíble. Jesús nació 6 meses después que Juan, sí, pero el Bautista dice que Jesús es antes que él. ¿Cómo es posible? Pues porque Jesús es superior en rango, en dignidad y, lo más importante, porque existía eternamente antes que él. Es una afirmación directa de la preexistencia de Cristo. Entramos en la tercera prueba, y aquí el argumento da un giro. Pasamos de los testimonios externos a la experiencia interna, a la transformación personal de los que creyeron. Ahora el apóstol Juan cambia el foco. La prueba de la encarnación, nos dice, no es solo algo que otros vieron y contaron, es algo que los creyentes experimentan en sus propias vidas, de forma directa. Y esta distinción es fundamental. A ver, la ley de Moisés era buena, era santa, pero solo podía hacer una cosa: mostrarle a la gente su pecado y por tanto condenarla. No tenía poder para salvar. En cambio, la gracia que viene a través de Jesús ofrece algo totalmente distinto, un favor que no merecemos y la verdad que nos hace libres. Este pasaje lo clava. La salvación no es algo que se gane, no es un sueldo por hacer buenas obras.
Es un regalo, un don de Dios que se recibe por la fe. Para el apóstol, la propia experiencia de recibir esta gracia, este regalo inmerecido, es una prueba viva de que sí, el Verbo se hizo carne y trajo algo radicalmente nuevo al mundo. Llegamos a la cuarta y última prueba, y esta es, posiblemente, la más audaz de todas. Se centra en la relación única, exclusiva que Jesús tiene con Dios Padre. El argumento es muy simple, pero a la vez muy potente. Para conocer a alguien que es invisible, inaccesible, necesitas que venga alguien de su presencia más íntima y te lo cuente. Juan afirma que esa persona es Jesús. Solo Él. Y esta es la conclusión lógica. La expresión «en el seno del Padre» transmite una idea de intimidad, de cercanía, incomparable. La afirmación final es que, si quieres saber cómo es Dios de verdad, no mires a la filosofía, ni siquiera a la ley. Mira a Jesús, porque solo Él viene directamente de la presencia más íntima de Dios para contárnoslo. Bien, recapitulemos. Hemos visto el testimonio de los que lo vieron con sus ojos, la declaración de un profeta, la experiencia personal de los creyentes y la revelación única del Hijo. Cada prueba se ha ido construyendo sobre la anterior y todas juntas nos llevan a una conclusión inevitable. Este versículo de la carta a los Colosenses es la síntesis perfecta de todo lo que hemos analizado. No es que una parte de Dios o un reflejo de Dios estuviera en Jesús, no. La afirmación es que la totalidad de lo que Dios es, su gloria, su gracia, su verdad, su mismo ser, habitó físicamente, corporalmente en el hombre Jesús de Nazaret. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. El texto original decía que este Verbo hecho carne estaba lleno de gracia y de verdad. Si las pruebas que hemos visto son ciertas, si la plenitud de Dios realmente habitó en un hombre, ¿qué significa eso para nuestra propia búsqueda de la verdad y nuestra profunda necesidad de gracia? Esa es la pregunta que ha marcado 2000 años de historia y que al final sigue pidiendo una respuesta personal a cada uno.